Bueno, queridos amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en Cruce a la izquierda con Juan Barreto, este servidor y un invitado que vamos a repetir un poco el cliché, un invitado de lujo, Omar Vázquez Heredia, politólogo de la Universidad Central de Venezuela, con máster y doctorado en Argentina, dedicado fundamentalmente al estudio de la economía política venezolana y a todo el tema del extractivismo. Omar, bienvenido. Bienvenido, Omar. Gracias. Mira, hay una pregunta obligada para empezar a calentar motores, suavecita, te la pongo así. Picheo, bombita. Venezuela y los BRIC. ¿Tiene chance Venezuela de entrar a los BRIC? ¿Es necesario que Venezuela entre a los BRIC? ¿Es una esperanza que entre a los BRIC? ¿O por el contrario, es una propuesta demagógica simplemente para decir que estamos abriendo juego en el terreno internacional? Se reúnen los BRIC creo que esta semana, ¿no? En estos días. De manera que empecemos por ahí. No, bueno, yo creo que para la magnitud de los países que intentan organizarse alrededor del ombligo, ese polo alternativo a las potencias occidentales, Venezuela no tiene nada que hacer allí, ¿no? Venezuela es ahorita una economía de 100 mil millones de dólares al año de PIB, es un exportador de 800 mil barriles de petróleo, es un país que en lo que ofrecía en términos de economía mundial ni siquiera lo puede ofrecer, ni siquiera ya es un garante de energía, ¿no? Como lo fue por el último siglo. Y yo creo que la retórica del gobierno y de estos sectores pro-orientales, podemos llamarlos, no sé, siempre el tema del mundo multipolar como una consigna, y en ese marco se plantea una tipo de relación en el sistema mundo que está vinculado a Rusia, China y estos adversarios estratégicos que llaman ahora de Occidente, ¿no? De la Unión Europea y de Estados Unidos. Pero yo no creo que Venezuela tenga ningún tipo que pueda en este momento aportar nada a ninguna alianza internacional, ¿no? Simplemente bloque. Creo que es un puente de playa para generarle ruido a los Estados Unidos, que en su hemisferio haya un aliado político militar de Rusia y China, pero que le pueda ofrecer en términos económicos algo o a China y a Rusia en un lado o a Estados Unidos en el otro, y la Unión Europea no, ahorita no. O sea, este país traen menos 800 mil barriles de petróleo, según la OPEP. Sí, buena parte de lo que se trae lo trae empresas que están cobrando deuda. Digamos, no se pueden contabilizar desde el punto de vista de las finanzas públicas. No son impuestos que se generan. El Chevron es para pagarle una deuda que ni siquiera se ha auditado, ¿no? No sabemos qué ocurrió y dónde se originó esa deuda, pero es lo que se hace, ¿no? Es para pagar la deuda Chevron con una exportación que es atada a Estados Unidos y ni siquiera sabemos cuándo se está exportando, si se está exportando a China para pagar la deuda, que también es el crédito atado que se dio China con el fondo 18 mil millones de dólares. Fondo China-Venezuela. Mira, Omar, después vamos a volver un poco a profundizar este tema de la economía, pero me gustaría comenzar por un tema que tú trabajaste con una beca en Claxo, que tiene que ver con el extractivismo y el arco minero del Orinoco. ¿Cuáles fueron los hallazgos principales de esa investigación que ustedes realizaron allí y qué te motivó a ti a meterte en esa investigación? Mira, uno ahorita hay dos motivaciones para este tipo de becas. Una es afrontar debates con sectores que están trabajando el tema del ecologismo, pero de una perspectiva que yo considero intenta estar por encima de la caracterización de la economía mundial, ¿no? Que responsabilice, se limita a responsabilizar al gobierno. En el contexto venezolano es muy fácil decir que el culpable de todo es el gobierno, aunque en la mayor parte tiene su responsabilidad, ¿no? Yo no lo estoy negando. Ese es un debate, ¿no? Acerca de
debate de cómo afecta la economía mundial, la inserción en la economía mundial, la demanda de oro, en este caso fundamentalmente aurífera. Ese era primero. Y lo segundo, bueno, en Venezuela ni dando clase, y en el caso mío que no he podido insertarme en la UCB, es posible vivir de un sueldo de docente. Entonces por eso es importante siempre participar en este tipo de becas internacionales como la de CALA y la de Claxo, donde hay investigadores. Bueno, entre los hallazgos que nosotros conseguimos en la primera beca que hicimos con Claxo y que está publicada en un libro digital de esta investigación que hice con una compañera socióloga llamada Claudia Rodríguez Gili. Es este, ¿no? Sí. Amazonía y expansión mercantil capitalista. Es el libro colectivo y ahí hay un capítulo que es nuestro. Uno de los hallazgos es que la articulación del aparato del Estado con las bandas armadas mineras y con las fuerzas irregulares colombianas tiene dos dimensiones. Una estratégica, que se da porque a los dos les interesa ampliar la extensión territorial y ampliar la escala de extracción, es decir, parcial de la minería, de la pequeña minería, a una minería en este momento es mediana, es decir, está mecanizada ya, no es la gran minería transnacional, no es el hoyo geográfico, y es una articulación estratégica para ampliar, y en cierta medida, en buena parte, hay articulación orgánica en territorio. Nosotros encontramos en esta profundidad que hay operaciones conjuntas, en algunos casos, ¿no? En ese intento de disciplinamiento de las bandas y de desplazamiento de algunas de las bandas que están allí. Eso fue lo que conseguimos en la primera investigación, bueno, y que hay una respuesta indígena que se articula alrededor del Consejo de Caciques Generales del pueblo, fundamentalmente del pueblo Pemón, que es el que está más organizado. También el Yecuana ha respondido, pero el que ha logrado cierto control territorial, mucho más, hasta por lo menos el 2019, fue el Pemón. Eso fue lo que conseguimos en la primera investigación. En la segunda, yo ya solamente con CALA, eso no lo he podido todavía publicar, estoy esperando para artículos de investigación. Me dediqué a estudiar los pueblos indígenas, porque estas investigaciones que se hacen o estos trabajos que se hacen desde la ONG que se dedican a cosas del gobierno, encubren que el pueblo Pemón tiene un conflicto socioambiental internamente, que implica que hay sectores que están aprovechando, están vinculados a la minería, y hay sectores que lo rechazan y disputan qué hacer con el territorio, ¿no? O sea, que hay una idealización de los pueblos indígenas en materia de extractivismo y protección de la madre tierra. Sí, hay una esencialización, ¿no? Una fetichización de pueblos indígenas como si ellos fueran un sujeto que no está vinculado a las condiciones de su reproducción y desarrollo en su territorio, ¿no? Ellos, en buena parte, yo cuando entrevistaba a algunos capitanes Pemones y excapitanes, ellos me decían, bueno, aquí venían los guyaneses, brasileños, colombianos, criollos venezolanos, a destruir nuestro territorio, y nosotros decidimos, bueno, llamamos a nosotros mismos, ¿sí? Para beneficiar. Por supuesto, eso ha generado o ha reproducido un tipo de estratificación social. Eso más o menos los hallazgos. Otro hallazgo que es importante decirlo es que este oro que sale de Venezuela sale por una demanda mundial. Es decir, el precio del oro pasó del año 2004, que estaba en $300 la onza Troy, ¿cómo se mide?, a estar en 11.000 en el 2012, a llegar incluso a 2.000 cuando entré en la pandemia. Ahorita debe estar como en $1.700 la onza Troy. Es un capitalismo mundial que demanda oro como refugio de valor y como forma de atesoramiento. Correcto. Mira, hay un trabajo que tú hiciste que a mí me llamó mucho la atención, que se llama La Cuestión Chavista. Tiene un subtítulo muy sugestivo, bueno, se llama Estado Extractivista y Nación Petrolera. En ese material, que es tu tesis de doctorado,
hay una recopilación de artículos, pero tú vinculas la cuestión chavista, además de hacer un análisis primero de tipo contextual sobre el Estado y la economía política, comienzas a desarrollar todo el tema de las misiones, el tema del movimiento obrero en Venezuela, el tema del movimiento indígena, es decir, como por sectores, por sujetos de la acción colectiva. ¿Qué nos puedes relatar un poco de esa experiencia y por qué intentaste hacer este trabajo, que es muy crítico de la visión que se ha tenido del chavismo como un proceso de transformación radical del capitalismo, como revolución? Sí, bueno, yo milité, esa militancia fue al interior de la llamada Revolución Bolivariana, que por allá en 2004, ya 20 años, en el mundo estudiantil, yo siendo un joven de una secta popular, llegaba a la Escuela de Estudios Políticos de la UCB, donde buena parte de la extracción de clases de los estudiantes era de sectores medio del este de Caracas, y yo sentía y creo que lo reivindico, que a mi clase la expresaba en ese momento, la expresaba el chavismo, ¿no? La reivindicaba el chavismo. Y milité dentro de la Revolución Bolivariana al menos 10 años, menos hasta el 14. Y cuando yo hago yo siempre tuve críticas, yo creo que era una especie de chavista crítico al proceso político. Cuando yo asumo a hacer la tesis doctoral, empiezo a revisar datos, a hacer un balance del proceso, y me doy cuenta de que las características del capitalismo venezolano petrolero, que comenzó allá hace 100 años, eran las mismas que vivíamos en la Venezuela contemporánea, actual. Es decir, una empresa petrolera con presencia de capital internacional, con PDVSA socia Chevron, la Halliburton trabaja con PDVSA, la de Bloomberg, y bueno, todas estas nacionales internacionales. Aparte de Chevron también estaba la Sol y la Total. Una estructura tributaria regresiva, es decir, estructura tributaria donde paga poco impuesto de capital. Una economía monoexportadora y multiimportadora, aquello que planteaba Rodolfo Quintero, de la antropología del petróleo, la cultura del petróleo, que después planteó Orlando Araujo, la economía de campamento, y un Estado que subsidia las importaciones privadas. Eso no lee la oligarquía del dinero de Domingo de Torajel y lo consigue allí. Y Domingo de Torajel incluso lo dice con unas palabras, con un término que podría ser una forma religiosa. Dice, bueno, la suma idea del Estado, la idea más importante del Estado es entregarle dólares baratos a la gran burguesía comercial, que es la clase dominante de Venezuela, desde la fracción de la clase dominante de Venezuela desde que llegó aquí el petróleo, ¿no? Y ese subsidio en el chavismo se dio a través de Cadí, tipo de cambio sobrevaluado, sabemos. Es decir, característica, un Estado que subsidia el proceso de acumulación de capital privado. Eso, uno ve ese balance, y fue lo que me conseguí, ¿no? En esa primera aproximación. Entonces yo me puse a pensar, en ese momento yo me estaba acercando a Gramsci, que lo conocí en Argentina. Desafortunadamente en la Escuela de Estudios Políticos de la UCB no se lee ni a Gramsci, ni a Foucault, ni a Bourdieu, ni nada que sea más o menos así, puro politología sistémica. Y me dijo, bueno, ¿cómo una perspectiva gramsciana, qué una perspectiva gramsciana puede ser el proceso? Y bueno, y terminé caracterizando como una revolución pasiva, y a partir de ahí esa hipótesis fue complementándose con datos y con análisis que podríamos decir sectoriales, por sectores, y un análisis
más general de las transformaciones. En ese sentido, en ese trabajo, yo digo que con Chávez hubo una ruptura post-neoliberal y una continuidad capitalista. Esa es más o menos la... Ahora no hubo una recomposición de clase, que lo que uno lee más recientemente, que hay una nueva burguesía. Se habla en el argot político de la vida cotidiana de la boliburguesía, ¿no? De los enchufados, etcétera. Entonces no habría un desplazamiento de clases, una recomposición. ¿Qué es lo que hay entonces desde el punto de vista de los factores dominantes del poder y fundamentalmente del manejo económico? Sí, mira, en ese trabajo hay un capítulo sobre el bloque de poder, teoría de Pulanza, y yo lo que conseguí es que más que un desplazamiento de la fracción tradicional de la burguesía, lo que hubo fue una complementación. Es decir, no, escucha, ¿no? Bueno, el tema del comunismo acabó, el comunismo, el socialismo, y en realidad si uno revisa las cifras de Cadivi, las dos principales empresas venezolanas que más dólares subsidiados recibieron de Cadivi fue la empresa Polar y Digital, es decir, los Mendoza y los Cisneros. Entonces, otra característica del capitalismo venezolano en estos últimos 100 años fue que el Estado, eso lo dice don Humberto Rangel, que si alguien ve esto, vayan y lo léanlo, es obligatoria lectura, dijo todo lo que hay que saber sobre el capitalismo petrolero venezolano, y decía que, bueno, que el Estado tenía con esa capacidad mágica que después trabaja Fernando Coronil, yo creo que haciendo una, disculpe que lo diga, los molestes que si ve esto se va a molestar, pero haciendo un mal plagio de la idea de Domingo Alberto Rangel, creo que tuvo que haber reivindicado mucho más que el Estado tenía la capacidad providencial de crear nuevos empresarios. Y Domingo Rangel dice, bueno, los que eran antes dirigentes de la Acción Democrática ahora son banqueros. Y bueno, eso es lo que pasó en los últimos 100 años, lo que ha pasado en los últimos 100 años, y es lo que pasó también con el chavismo. Pero no fue que desplazó al sector tradicional, no, sino que fue que se complementó. Y uno lo ve muy bien, como en el 2016, y como en los últimos tiempos, Maduro ha tenido como interlocutor con los sectores tradicionales de la burguesía, del empresariado, a los Volmer, Alberto Volmer. Allá con el Consejo de Economía Productiva, donde estaba Volmer, estaba Dorado de Intercambio, Volmer de Santa Teresa, estaba Cisneros, Gustavo Sinosvaldo, de Digitel, y de esta empresa petrolera Petrodelta, que es la única empresa privada de las mixtas, no sé si ya se ha activado, no se ha activado nunca. Entonces, eso es lo que pasó, eso es que fue una caracterización importante porque no fue que el chavismo destrozó a los empresarios. Los empresarios venezolanos acumularon mucho dinero, jugaron miles de millones de dólares. Solamente legalmente, si no ve el PSB, cuando llegó Chávez, los privados tenían depositado afuera 22 mil millones, 20 mil millones, y cuando Chávez muere tenían ya 150 mil millones. Entonces... Les fue bien. No, les fue mal, les fue muy bien. Sí. Y eso es tan evidente que incluso intelectuales que no son marxistas, ni son críticos, ni de izquierda, lo reconocen. Estoy trabajando un texto ahorita, y lo plantea Estranca, José Guerra, no lo plantean. Claro, cuando se prende la camarita, lo dicen más comedidamente porque hay unos sectores muy reaccionarios que son mayoritariamente en la actualidad que los llamarán comunistas y sectores paleolibertarios. Vamos a identificar a nuestra planta matriz de donde somos capaces de salir, InfoTV, y volvemos, ya venimos para acá, para este cruce a la izquierda. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes.
los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. Un interesante programa que estamos llevando a cabo, debate sobre la nueva burguesía o la burguesía de siempre que se remoza y se hibrida y de alguna manera la dialéctica, no siendo la misma, termina también siendo otra, ella en sí misma y lo otro. Y lo que no sabemos es si se está superando para mejor, Sí. que era la versión de Hegel de la dialéctica, o para peor, que Sí. sería otra versión. Sí. Fíjate, yo a todos los entrevistados que rozan el tema económico, yo le hago esta pregunta. ¿Hay salida? Yo creo que hay un problema grave de la Venezuela actual, es que el liberalismo venezolano no puede acumular sin renta. Que los empresarios tengan ya varios años desde la gestión de Fede Cámara de Cusano pidiendo el levantamiento de las sanciones no es algo gratuito, no es porque son unos alacranes O son unos patriotas. o ¿no? son unos patriotas, de ninguna de las dos versiones. Es porque el capitalismo venezolano, el Estado, y en otras palabras lo decía el profesor Arturo Batista, el Estado, él lo decía, él hablaba del empleo. Yo creo que no solo con el empleo, es con la obra pública, y con todo el Estado, con el presupuesto. El senador Domingo de Torres, con el presupuesto, motoriza la economía, crea la demanda efectiva. Es decir, en Venezuela hay una gran capacidad instalada ociosa que es imposible ponerla a producir porque no hay demanda efectiva. No hay nadie que coma. Es decir, no hay demanda efectiva. ¿Por qué? Porque no solo fue que la economía se contrajo, es que se contrajo la parte de la economía que le tocaba al trabajo. Lo que le toca al trabajo ahorita es solo el 18% del producto. Entonces hay menos capacidad de demanda. Y si no hay demanda efectiva, no hay inversión, ni privada ni estatal de ningún tipo. Bueno, no puede haber estatal porque el Estado no tiene suficientemente recursos para financiar la corrupción, los gastos suntuarios, los gastos represivos y financiar una capacidad, un salario, una obra que permita aumentar la demanda efectiva. Entonces, ahí hay un problema, que este capitalismo solo funciona si el Estado crea las condiciones de demanda efectiva. Los privados están acostumbrados a tener un alto nivel de ganancia y de tener siempre pagar bajos salarios.
Aquí siempre los privados pagaron salarios peores que el Estado. Ahora es que se supone que pagan mejores salarios, pero lo que pagan son bonos, que no tienen ningún tipo de incidencia salarial en vacaciones, prestaciones, utilidades. Entonces, hay los privados, los economistas privados, economistas liberales o institucionales, más o menos liberales, se refugian en que el gobierno no ha dolarizado el sistema financiero y eso ha impedido créditos. Le dicen, bueno, si el gobierno permitiera que el sistema financiero se dolarizara, hubiesen créditos y eso permitiera. Yo creo que no para disculpar al gobierno, porque la crisis de Venezuela es responsabilidad del saqueo y de ocurrido en el periodo de Chávez y continuó en Maduro, privilegiando el pago de la deuda externa hasta el año 17 y 18, pero si no se levantan las sanciones, es muy difícil, para mí imposible, que haya una recuperación económica sostenida venezolana. Pero además, el mundo está enmarcado en una crisis climática muy importante, cada día más peligrosa, más aguda. Entonces, ¿cómo Venezuela se insertaría en la solución a esa crisis climática si va a ser exportando petróleo? Pero pragmáticamente, y no solo pragmáticamente, realmente el problema es que Venezuela no va a solucionar la crisis climática. Es decir, porque las economías, las potencias económicas mundiales, China, la India, Alemania, Estados Unidos, si las grandes economías siguen demandando petróleo. El petróleo, es decir, si uno revisa los datos, eso lo estoy trabajando ahorita, de la International Agency de Energy, la Agencia Internacional de Energía, la demanda de carbón, de petróleo y de gas creció en el 2003. Es decir, cuando se supone que debería reducirse por la transición energética, y es mentira. Entonces, yo digo esto porque este capitalismo necesita que el Estado tenga renta petrolera para financiar la demanda efectiva, pero yo no sé, desde mi perspectiva, si nosotros debamos creer que el petróleo sigue siendo la solución para, por lo menos, solventar las demandas básicas de la población y, por otro lado, la acumulación de capital, el razonamiento de capital de la burguesía básica. Fíjate, Omar, hay una vieja tesis en Venezuela que es el tema de la ilusión de armonía, es decir, que el Estado petrolero permitía simultáneamente un proceso de acumulación de capital, entre comillas, y un proceso de redistribución de esa renta para generar unos principios de justicia social y de mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo en general, que permitió que ese proyecto de Betancourt, el proyecto de administrar la renta, tanto para el crecimiento económico como para la justicia social, fuese viable. ¿Cómo queda ese modelo que está en la cabeza de mucha gente todavía en el país de si, bueno, se levantan las sanciones y vuelve de nuevo a fluir el maná petrolero, tanto para el proceso de crecimiento económico, para satisfacer las exigencias, vamos a llamarlas así, patrimonialistas del sector del capital, como para apalancar un proceso de mejoramiento de las condiciones de vida de la población? ¿Tú crees que aún levantando las sanciones se mantiene ese modelo? Yo creo que no debería mantenerse, ¿no? Porque estamos en el marco de una crisis climática brutal. Pero lo que uno ve del capitalismo real, realmente existente, es que se le hace imposible mantener una demanda de energía creciente, de manera permanente. Si el capitalismo necesita demandar siempre cada día más energía, porque va reemplazando capital vivo, trabajadores, por capital fijo, maquinaria, pues. Entonces siempre necesita demandar cada día más energía y va creciendo su escala de acumulación. Eso es imposible con las energías alternativas, o llamadas sostenibles. Es imposible ni con biocombustible, ni con electrificación, ni con el nitrógeno.
es imposible. En ese sentido, desde el capitalismo real existente, es probable que siga creciendo la demanda de energía fósil. O sea, tú no crees en la tesis de la descarbonización. No, yo sí creo como militante, Ujú. pero si uno hace un análisis del capitalismo real existente, el capitalismo real existente no se puede descarbonizar. ¿Por qué? Porque con la tecnología actual, el petróleo, el carbón y el gas siguen siendo más eficientes, siguen siendo más baratos, siguen siendo más acumulables, siguen siendo más transportables y siguen siendo más estables. Y eso es lo que necesita el capital. Es decir, las baterías no pueden almacenar la cantidad de energía que permita trasladar todo el transporte marítimo del mundo. Que tú puedes poner paneles solares para una residencia y para una barrio residencial, pero tú cómo mueves el transporte marítimo del mundo o la maquinaria de guerra, cómo la mueves con baterías de litio, cómo la mueves, no es inmovible. Estoy trabajando ahorita el tema de la seguridad climática a partir de un trabajo con la FES, y los Estados Unidos y la Unión Europea se proponen transitar a Fuerzas Armadas neutralmente del carbono para el 2050. Sí, el problema del almacenaje de la energía es un problema que no está resuelto. No está resuelto. Pero además, no es solo eso, sino la capacidad instalada. Es decir, Estaba- ¿cuánto litio necesitas extraer para poder construir todas las baterías? Estaba viendo que la producción de un panel solar lleva mucha energía, consume mucha energía. Para que el panel solar sea rentable desde el punto de vista ecológico, necesita por lo menos 2 años de exposición para compensar la inversión que se hizo en su producción. Sí, es ineficiente en términos energéticos. Si la energía que produce es, comparada con el petróleo, es mucha menor de la que necesita utilizarse para que esa energía sea producida. Entonces, yo como militante creo en la necesidad urgente de la descarbonización. Es decir, nosotros estamos a probablemente 6 años o menos, porque hay un problema que es de feedback, pues ya el permafrost ya no es permafrost, ya es frost no permanente, ya es hielo no permanente. Pero explica un poco a la audiencia qué sería esto del permafrost. Bueno, hay 3 elementos de la crisis climática que evidencian su irreversibilidad. Primero, que los polos árticos se están descongelando. Entonces, como se están descongelando, ya no son blancos. Entonces, cuando pega el sol, ya no, el reflejo no los rebota, sino que ese calor es consumido. Es uno de los factores. Entonces, allí está ese elemento del permafrost que provoca que debajo de ese permafrost haya metano. El metano se está disparando en los últimos meses, está empezando a emitirse. Otros 2 elementos que también evidencian que la crisis está siendo irreversible es la sabanización de la Amazonía, se está secando, y el otro elemento es la acidación de los océanos. Entonces, los 2 principales sumideros, que son los bosques, entre eso la Amazonía, es fundamental, y el océano, están colapsando. Y si colapsan, van a ser, en vez de ser sumideros, van a ser fuentes. Lo que tú decías del permafrost, que por ejemplo en Siberia y en todas estas zonas donde el gas está contenido por la capa de tierra congelada, el mismo proceso de calentamiento global está haciendo que se fracture el permafrost y que el gas se escape. Y de esa manera los altísimos niveles de contaminación y de metano que van a la atmósfera, es brutal la situación. Sí, pero mientras estamos en eso, uno lee los documentos de seguridad de Estados Unidos y de la Unión Europea y de la OTAN, y ellos lo que están es planificando las rutas comerciales que van a surgir, van a abaratar el costo a partir del descongelamiento del océano Ártico. Ese es el capitalismo realmente existente. Es decir, uno puede creer mucho en la necesidad de la descarbonización, pero una cosa es lo que uno cree y otra cosa es lo que uno pasa. Parecido como el chavismo, ¿no? Una cosa es lo que uno creía
y otra cosa era lo que realmente estaba ocurriendo. realmente ocurrió. El propio Chávez lo decía, en política siempre la verdad es la que no se ve. El propio Chávez. Ya venimos, vamos a seguir viendo cruce a la izquierda. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet cuida tu salud bucal. DentalNet para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like. A ver, viviste en Argentina unos años, estudiaste allá y conoces algo de la situación argentina, supongo que la sigues. Háblame de Milei. Es un fenómeno, es la nueva tendencia de América Latina. América Latina se mueve hacia posiciones de esa naturaleza extrema, porque Milei aparece en un momento donde hay una suerte de auge, de renacimiento de las corrientes progresistas en América Latina. ¿Qué pasa entonces en Argentina? Que hay como un quiebre de esa tendencia general de América Latina, que en algún momento Argentina, Venezuela, etcétera, marcaron, y ahora hay este fenómeno. ¿Hacia dónde va? No, yo creo que a veces se sobredimensiona el presente, al igual que como se hizo cuando Bolsonaro ganó Brasil. Se planteó que Bolsonaro había ganado Macri en Argentina, Piñera en Chile, estaba gobernando Duque en Colombia, en Brasil ganó Bolsonaro, de extrema derecha. Y bueno, se planteaba que América Latina se dirigía hacia esa corriente ideológica, claro, también visto desde Venezuela, donde hay un corrimiento hacia la derecha, ¿no? Pero yo creo que lo que ocurre en América Latina en realidad es una profundización de lo que planteaba el Norberto Lechner hace por lo menos 50 años. Lechner planteaba, un intelectual alemán residenciado en Chile, planteaba que América Latina sufrió un déficit hegemónico. Que América Latina, por su inserción en el capitalismo mundial, era dependiente, sufrió un déficit hegemónico, es decir, se le dificultaba una reproducción consensual del poder estatal. Por eso lo planteaba él en el marco de las dictaduras del Cono Sur, ¿no? Y en ese marco la excepción era Venezuela. Venezuela era una excepción, una democracia burguesa con
poder consensuar. Yo lo que creo que en América Latina ese déficit hegemónico se agrava en el marco de la crisis de las industrias nacionales, producto de la concentración del capital mundial, la concentración y relocalización del capital mundial en Asia, que hace que afecte a las industrias nacionales e afecta a los mercados internos. Es decir, cada día mercados internos más pequeños, solo con excepción, creo, pequeños en el sentido no que crece la demanda, sino que no esa industrialización que se soñó no ocurrió y las economías se reprimarizan. Incluso se ha reprimarizado Brasil. La única economía de América Latina que no se reprimariza es México, y México mantiene una industria que es de maquila para Estados Unidos porque está en la frontera. Sí, claro. Entonces, lo que ocurre es que se ha agudizado ese déficit hegemónico. Y entonces, de un gobierno de derecha se pasa a un gobierno progresista. Uno lo ve de Piñera a Boric, de Duque a Petro, de Bolsonaro a Lula, y ahorita del peronismo viene otra vez, vendría de Macri o al peronismo. Hay un péndulo, una Es oscilación. un péndulo. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen incapacidad de construir modalidades hegemónicas de largo aliento. En Venezuela no ha pasado porque no ha habido elecciones con todas las garantías democráticas, y porque un sector también de la derecha ha planteado una estrategia insurreccional o golpista, más que insurreccional, apoyada supuestamente en la amenaza militar de los Estados Unidos, la amenaza militar y las sanciones extranjeras que no voy a calificar de imperialismo. Entonces, en ese marco, yo creo que eso es lo que está ocurriendo. En el caso específico de Argentina, lo que ocurre es que Argentina tiene una crisis de su proceso de acumulación. Es decir, cada día dependen más de la exportación de cereales y oleaginosas, entre ellos la soja, y aparte de eso provoca que ha habido una alta fuga de capital con estabilidad monetaria, y ahorita ha venido. Yo lo que creo que el problema es que la gente está buscando que la crisis se corte. Es decir, la gente lo que está buscando es que alguien aplique un ajuste macroeconómico tan brutal, tan de shock, que desaparezca la inflación. ¿Por qué? Porque los ajustes que ha aplicado Macri y el último peronismo, con los dos Fernández y con Massa como ministro de Economía, han sido gradualistas. Entonces la gente está desesperada por salir de la inflación. La inflación en América Latina, la inflación y la inseguridad o la criminalidad han sido los dos caballitos de batalla de las derechas. Si las derechas siempre han crecido a través cuando se presentan fenómenos inflacionarios y aumentos de la criminalidad. Generalmente, no digo que eso es siempre así. Entonces, en ese marco creo que la gente está buscando eso. Y está buscando que, creo que hay sectores de la sociedad argentina que piensan que hay gente que es desechable. Hay gente que son un peso para la sociedad, que el Estado lo financia y que eso genera inflación, que esa gente debe dejar de ser financiada por el Estado. Entonces, por eso el cuestionamiento de los planes, los cuestionamientos al CONICET, para todo el centro argentino, que es de los más importantes de América Latina. Y entonces hay gente que cree que tiene que ser así. Que eso es gasto, sí. Que eso es gasto. Cuando el Estado recorte esos gastos, va a acabarse con la inflación, y que el macrismo ya evidenció con Macri que no lo pudo hacer. Y por eso Milei le gana a Patricia Bullrich. Y yo creo, y la última encuesta que yo estuve revisando, después de la primaria, era lo más normal. Puede ser un efecto rebote, habrá que ver cómo es el proceso, faltan muchos meses. Creo que la Argentina prefiere a Bullrich y va a enfilar mediáticamente contra Milei, lo va a seguir atacando, como lo empezó a atacar cerca de la primaria. Pero la última encuesta que salió después de la primaria, lo que evidenció fue que Milei creció. Pasó del 30% al 33%, y Bullrich el bloque de Juntos por el Cambio
en su sumatoria, que no es aritmética, de Bullrich y Larreta llegó a 25%. Y el peronismo crece un poco. Entonces, según dicen, según lo que dice la encuesta, Milei primero, Massa segundo y tercero Bullrich. Ahora, Y yo creo que es probable que si no hay un descalabro en la campaña, si no, Milei no comete muchos errores, puede quedar así la primera vuelta. Puede quedar así y sería bastante grave porque es probable que Milei en contra de Massa, es decir, Massa debe perder con cualquiera en segunda vuelta, porque está gobernando con más de 100% de inflación anual. Y una victoria de Milei, término de programa y de recorte y ajuste, va a ser brutal. Claro, es probable que Milei se modere cuando llegue a la presidencia. No va a explosionar el Banco Central, no esas cosas que dice. Pero yo creo que ese es el escenario que yo veo hoy, agosto. Falta todavía mucho para octubre. sí. Volviendo un poco, mira, me interesó mucho esa cuestión de la inflación y la criminalidad por lo siguiente. Tú escribiste un texto que se llamó La situación económica de Venezuela y la disputa intelectual, ¿no? Un texto donde se plantean 3 hipótesis sobre la situación de Venezuela. Una primera hipótesis es que en Venezuela efectivamente hay una transición al socialismo. Algunos intelectuales, vamos a llamarlo así, vinculados al régimen de Maduro, plantean que Maduro está de alguna manera maniobrando una tormenta perfecta que se localizó en Venezuela y está intentando por todos los medios volver a encaminar esto en una transición postcapitalista de alguna manera. Esa sería como una primera vertiente. La segunda plantea que la situación de Venezuela es producto de la guerra económica, que si no hay guerra económica, Venezuela tuviese los indicadores de crecimiento que tuvo en el auge petrolero con Chávez. Y otra vertiente dice que lo que se está aplicando en el país es un ajuste ortodoxo, un shock económico. ¿Tú nos puedes dar una breve síntesis y qué piensas tú de eso? ¿Qué es lo que está pasando del 2014 al 2019 en el país? Esto fue en el 2019. Mira, yo creo que en Venezuela hubo 2 tipos de ajustes. Maduro ha aplicado 2 tipos de ajustes. Primero, un inflacionario del 2013 al 18. En el sentido que Maduro recortó unilateralmente el monto asignado para las importaciones para disponer de recursos con los cuales pagar la deuda externa. Eso en el marco de un desplome del precio del petróleo que comienza a finales del 14 y se agudiza en el 15. Ya venía el recorte, en el 14 cayó a 8.28 el precio del petróleo, la sector venezolana, y después se desplomó a 55, bueno, hasta 35. Entonces, en ese marco Maduro vino un recorte unilateral a través del control del CENCOES. Ese control, un recorte unilateral porque Maduro no hizo una devaluación del tipo de cambio, mantuvo el tipo de cambio en 10, creó el SICA y hizo uno preferencial, y lo otro, pero no hubo una devaluación, no hubo un ajuste macroeconómico. Ese es el debate que se da 13-14 con Rafael Ramírez. Rafael Ramírez planteaba la necesidad de aplicar un ajuste macroeconómico, es decir, devaluar. Y bueno, Maduro no aceptó, no aceptó. Yo creo que por su propia dependencia en ese momento de la alianza cívico-militar, de los negocios de algunos sectores, intentaba seguir subsidiando el saqueo con unas importaciones de $10, de 10 bolívares. Y eso fue lo que ocurrió del 13 al 18. En Venezuela, cuando Chávez, el último año que Chávez gobernó antes de morir, Venezuela importó $71.000 millones. El pico histórico de Venezuela. Bueno, en el 2018 Venezuela importó por ahí cerca de 16.000. Una caída brutal. Una caída brutal de las importaciones que evidentemente en una economía dependiente de las importaciones como bienes de consumo final, como insumos productivos, como capital fijo, eso generó desabastecimiento e inflación. ¿Sí? Ese fue el ajuste inflacionario. Pero en ese marco,
también, mientras hacía ese recorte de importaciones, pagaba deuda. Por ejemplo, Chávez dejó, los legados de Chávez económicos fue 145 mil millones de pasivo total de PDVSA. Consolidada de PDVSA. Bueno, Maduro pagó desde del 14, son 14-16, pagó cerca de 30 mil millones de dólares de pasivo de PDVSA. No sabemos si pagó más porque más nunca publicaron un informe consolidado de PDVSA del 16 para acá, desafortunadamente. Entonces pagaban, ese fue parte del ajuste. Y el segundo, si ya es macroeconómico, pues es el ajuste, el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad. El 18 ya es un ajuste sí macroeconómico, donde hay una liberación de tipo de cambio, control de precios, un recorte de los gastos laborales con el memorando del 792, contrajo, aplanó los contratos, un ajuste allí. Y hay un recorte que uno los ve en la cifra. Estoy trabajando un texto ahorita sobre dolarización, porque cuáles son las condiciones de dolarización, de la sociología del dinero, y se ve el recorte brutal de la emisión monetaria. La emisión monetaria fue reduciéndose, se ha seguido reduciendo. El último año nada más creció en un 200%, cuando en el 2018 creció en un 200.000%. Bueno, se pueden tener revisando el deseo. Ese segundo ajuste macroeconómico no ha permitido abatir, ha permitido reducir la inflación, no la ha permitido abatir porque se hace hasta imposible hacerlo con... Claro. Bueno, vamos a identificar, ya venimos aquí en Cruce a la Izquierda. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Tuvimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Constiauto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Bueno, Omar, para cerrar en este cuarto segmento, te haría una pregunta sobre la situación del movimiento popular en Venezuela de cara al futuro político. ¿Cómo ves tú eso que llamamos acá izquierda y movimiento popular en términos organizativos, de movilización, de defensa de conquistas que se han perdido, de luchas por nuevos proyectos? ¿Tú crees que es viable un espacio de izquierda en Venezuela
y cuáles serían esas condiciones para fortalecerlo políticamente. Viable es imprescindible, ¿no? Pero no por el fetichismo de organizarse políticamente como izquierda, ¿no? Sino porque es imprescindible un espacio que acompañe las luchas de trabajadores y sectores subalternos, ¿no? Por eso es imprescindible, es necesario. Y en ese marco creo que pasa fundamentalmente por lograr unidad de acción alrededor de algunas demandas concretas que convoque a la gente. Evidentemente ahorita la debilidad de las izquierdas es enorme, gigantesca. Afortunadamente nosotros no fue aquellos que teníamos esperanza de que con la crisis del chavismo pudiese crecer una izquierda realista. No fue así. Muchos de nuestros compañeras y compañeras que militaron con nosotros en el chavismo se buscaron irse a la derecha, más o menos a sectores que consideran la necesidad de administrar el capital y administrar el orden burgués. Y lo otro es seguir en la confrontación de ideas, de la confrontación política, explicando. Yo creo que ya es importante abordemos eso que tendría más de la ciencia, o porque una perspectiva científica ni el capitalismo, ni nuestro capitalismo tiene muchas cosas que aportarnos. Ni el capitalismo mundial, ni nuestro capitalismo tiene mucho que aportar a la humanidad y a las clases subalternas. Creo que esas son las dos cosas, la movilización y el debate, la confrontación de ideas, ¿no? Fíjate, hablando un poco de eso, y perdona Juan que lo interrumpa rapidito, lo que uno percibe en el mundo hoy, a medida que se debilita el bloque intelectual y político de izquierda, es que ese vacío lo ocupa una derecha cada vez más radical, más xenófoba, más incluso protofascista, pues como está ocurriendo en Europa. Incluso inculta. Sí, una derecha salvaje, por llamarla de alguna manera. Sí. Y la izquierda está como en resistencia y retirada. Te hacía la pregunta anterior, es por eso, porque pareciera que Venezuela, cuando uno analiza las encuestas, el tema pendular es que el fortísimo rechazo al gobierno es capitalizado por opciones electorales que pareciera que se inclinan más hacia la derecha que hacia la izquierda. Y este tipo de reacciones pendulares también son parte de la crisis de la propia izquierda, pues cómo la izquierda hace política en ese marco. Y no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que el corrimiento es más bien hacia la derecha. O sea que las expectativas que deposita la gente para mejorar sus condiciones de vida es hacia fórmulas salvadoras que traten de alguna manera de ir en contra de lo que la mediática plantea que son los gobiernos de izquierda. De hecho, Maduro es asociado permanentemente en la mediática como si fuese un gobierno de izquierda. Uno lo analiza y escarba y se da cuenta que tiene más rasgos autoritarios de derecha que otra cosa, pero la mediática está teniendo un papel muy importante en la captura de los imaginarios. Por eso enlazo este comentario con la reflexión de Juan sobre Milei. En Argentina a mí me llamó mucho la atención que fuese Milei lo que yo llamé como la esperanza de los jóvenes pobres del conurbano argentino. ¿Cómo es posible que Milei capitalice votos allí y no sean las formaciones políticas o los movimientos de izquierda los que de alguna manera acumulen fuerza por esa vía? Disculpa el comentario largo. Sí, no, vale, tranquilo. Está muy bueno. No, yo creo que la rebeldía no ha sido la primera vez que la rebeldía ha sido capturada por sectores reaccionarios. La rebeldía, los nazis, el fascismo, es una rebeldía reaccionaria, decía en la psicología de las masas Reich, William Reich. La rebeldía puede ser capturada por
sectores reaccionarios. Yo lo que creo es, y soy bien pesimista, ¿no? Pero a pesar de ser pesimista, hago análisis de realidad concreta y nosotros en América Latina venimos también de la rebelión colombiana en 2019 y 20 y venimos de la rebelión chilena. Es decir, no solo la rebeldía ha sido en América Latina en los últimos años copada no ha sido solamente canalizada por movimientos reaccionarios, también ha sido desafortunadamente canalizada por gobiernos progresistas, bueno, son los que se plantean, son los que parecieran las opciones más reales para la gente, pero ahí está la rebeldía también, buscando salidas más igualitarias y más democráticas. En Colombia fue en contra de una reforma tributaria reaccionaria y en Chile fue en contra del aumento del pasaje al metro, así fueron los que como se callaron. Y además nosotros también estamos muy condicionados por la realidad nacional. Un profundo corrimiento a la derecha, donde hay gente que te dice que incluso Acción Democrática era izquierda, socialista, comunista, decía que hubo comunismo siempre, incluso Gumersindo Torres, cuando creó la renta petrolera, hizo comunismo. El ministro de Fomento de Gómez era comunista. Y una cosa absurda, ¿no? Pero también hay cierta revalorización de la izquierda en lugares que antes no lo había, por ejemplo en Estados Unidos. El crecimiento del marxismo juvenil y un crecimiento del liberalismo clasista. Esto también hay que verlo, ¿no? Porque sin negar la situación que estamos viviendo en el mundo, también hay que ver otras expresiones que rompen con esa. Bueno, mira, te agradezco mucho, Omar, tu presencia, tu elocuencia. Esperamos que pronto te volvamos a tener aquí, si tu tiempo lo permite. Quedaron como muchos temas abiertos, ¿no? Y bueno, darte las gracias, darte la mano y esperar que despidas a Javier. Bueno, amigos, este programa de Cruce a la Izquierda fue posible por el patrocinio de InfoTV. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Chao. Infocifrastv.com, vamos para arriba. Subimos 613.417 puestos en el Global Ranking Mundial de las páginas web. Y todo eso gracias a ustedes, los lectores de Infocifras TV. ¡Vamos para arriba! Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Seguros Constitución, 34 años innovando en seguros. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Seca Consultores, compañía anónima, 28 años, número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. Asistanet es asistencia médica primaria. Asistanet con consultas médicas por especialidades y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Net Asistencia, 24 horas a tu servicio. Las grúas de Net Asistencia te acompañan y te asisten cuando más lo necesitas. Net Asistencia, un servicio de grúa de Seguro Constitución que viene con tu póliza Costi-Auto. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.